Bienvenidos a una nueva emisión de Sí o No, un podcast de cine. Como siempre, estamos acá, quien les habla, Martín Imar, junto a Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Martín? Tenemos un nuevo episodio donde vamos a hablar de un director que ya hablamos, ¿viste? Eso ya De un amigo empieza de la a casa, implicar, sí. claro, ya es amigo de la casa y empieza a implicar que ya llevamos demasiado tiempo haciendo esto. Sí, ya tenemos varias temporadas en nuestras espaldas. Y o diría yo que es un director muy activo Es también. bastante Eso me activo, parece es que, bastante activo. sí, me parece que es un poco de ambas, ¿no? Y en este caso, bueno, estamos hablando de Wes Anderson y de su película más reciente, Asteroid City. Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Earth impact. Holy Toledo, that's Mitch Campbell. You're very good in the one about the tramp in the brothel who Thank gets you. amnesia and Thank becomes you. a pediatrician. You were very Actually, authentic. maybe my favorite character ever. I don't know why nobody else liked it. Oh. Una película que continúa con lo que significa este rumbo de las últimas películas de Wes Anderson, películas que se alejan de la contemporaneidad. En este caso habla del año 1955, cuando un grupo de personas se reúnen en una especie de reunión de jóvenes astronautas, mejor dicho, no, jóvenes con aspiraciones científicas, ¿no? Claro. Y con aspiraciones, sí, de astronomía, que se reúnen en un lugar bastante apartado de todo, llamado Asteroid City, justamente porque es una ciudad en donde cayó un asteroide. Bueno, ciudad. Eh, Ciudad. sí, un pueblito en el medio de la nada, en el medio Sí, del 3 desierto. casas y un cráter, vamos a decir. Pero Tres sí. casas y un cráter. Y un puente. Y un puente Y en medio de la sala. un puente que está ahí, está llegando, Sí. está encargado. Pero por supuesto, como son las cosas en el universo Anderson, nada sale como la gente lo espera y todo se va al terreno de lo absurdo y lo extraño cuando un día hay una invasión alienígena en ese lugar. Eh, es una... A ver, yo cuando cuento los adelantos de las películas, cuando cuento los adelantos de las películas, trato de reducir a lo básico, a lo que más o menos es lo elemental de la película. Pero la realidad es que ya desde el mismo argumento, esta película tiene muchas capas, Ujú. tiene muchas facetas distintas y eh, tiene mucho para ver, para consumir y también un poco para ir también debatiendo y para ir abriendo las capas, ¿no? De la película. Primero, ya el hecho mismo de jugar con los elementos andersonianos de siempre, ¿no? Con el color, con el aspect ratio, con esos planos siempre tan Sí. simétricos Y la obsesión por el orden, sí, claro. y la obsesión por el orden. Pero me parece que también es una película que dentro de esas codas de repente, de esa convencionalidad andersoniana que ya nos tiene acostumbrados, se esconde una película distinta, bastante oscura incluso por momentos, muy compleja y muy interesante justamente más por lo que no dice que Ujú. por lo que dice. Eh, contame qué te parece, contame qué reflexiones sacaste de la película. Yo lo primero que puedo decir es que me pasa que es la primera vez que me pasa con Anderson de salir frío de una sala, Ujú. pero que después comience a hacerme efecto la película. O sea, es la primera que no me genera un efecto inmediato de decir, wow, qué buena, pa, me decepcionó. O sea, quedé impactado un poco por lo que vi. Ujú. Es que mucho me parece que a veces tiene que ver, capaz que las expectativas que uno tiene, especialmente por un director como Anderson, que ya desde afuera sus películas se ven como sus películas, ¿no? Entonces de alguna manera uno espera su cine. Asteroid City a mí me parece una película especialmente particular en cuándo cae, digamos, cuándo se estrena.
porque me parece como Sí, una punto de película... la carrera. Claro, en el punto de la carrera y también me parece en el punto que los espectadores tienen, la conexión que los espectadores tienen con Anderson, ¿no? Porque yo creo que es, me parece que cualquiera lo puede decir, el momento más alto cumbre en cuanto a éxito de Anderson, en este momento, digamos que fue allá por 2012, 2014, cuando hizo Sí, sin Moonrise dudas. Kingdom, El Gran Hotel Budapest, películas que eran muy suyas, que cada vez tenía cada vez más presupuesto para hacer sus películas más ordenadas, más estéticamente Sí, interesantes, con elencos cada vez más y más y más y más grandes, donde hasta el personaje más pequeño es un actor que conoces. es un actor importante. Claro, y eso, toda esa situación, además como de esas dos películas que realmente son muy buenas, son muy divertidas, son muy efectivas y tienen un montón de lo mejor de Anderson, me parece. Y logró que me parece que traiga un público hasta atípico para él, porque hizo que su nombre se conociera. Es un director que vos decís su nombre, implica cosas, es alguien Sí, que sabés quién es viendo un plano, ¿no? Que para algunos capaz que es decir, ah, qué fácil, sí, porque siempre hace lo mismo. Digo, mira que no es tan fácil tener un lenguaje visual que sea tuyo, que sea particular, que sea reconocible y que no sea tan fácil de imitar, porque uno puede hacer una burla, pero no es tan fácil de imitar como tal. Es muy suyo y es como que solo él lo tiene un poco permitido trabajarlo. Y Aloy me parece que después de películas como Isla de Perros, que me interesa mucho, creo que es una película, me fascinó que después del Hotel Budapest, su película más exitosa, dijera, bueno, yo vuelvo al stop motion, porque lo adoro. Y hizo Isla de sí. Perros, que para nada era una película especialmente accesible, me parece. No O era... fácil. No, Claro, no era para nada una película fácil. Tampoco, tampoco lo era incluso la otra película infantil que hizo, que fue El Fantástico Señor Zorro. que adoro, Tampoco era una sí. película fácil. Son películas muy, en cierto modo, muy encerradas en sí mismas. Ujú. Pero eso te demuestra, me parece a mí, que él hace un poco lo que quiere hacer, lo que siente, y que no necesariamente estuvo siempre obligado a seguir, ¿no? Una vez que entró en esa ruta del éxito, de la fama y de, bueno, tengo que hacer una película quizá más grande, más divertida, más explosiva, más mía. De alguna manera, en realidad, La Crónica Francesa, que es la que vino después de Isla de Perros, era una película que era más de él, porque era excesivamente él, con trucos nuevos y con Sí, más juegos constantes y una narración de 3 historias que era a partir de cómo se contaba una revista. O sea, un montón de cosas que eran muy de él y que me parece que para muchos fue quizá demasiado. Y me parece que hubo una cosa de decir, bueno, Wes Anderson está siempre más o menos haciendo lo que hace, su momento dorado ya pasó. Me parece que simplemente es una percepción que yo tengo, me parece, hablando a veces con del personas, público. claro, sobre Wes Anderson, que no me parece que está mal, porque la realidad es que esas dos películas grandes son muy buenas. Pero me pasa una cosa también. Lo que me pasaba, por ejemplo, con la Crónica Francesa es que yo veía un director muy vivo en cine. Me gustaba verlo, me encantaba encontrarme con alguien que quería seguir apostando, que quería seguir haciendo cosas, que yo miro la película y veo el amor atrás de la cámara, ¿no? Y ahora llego a Asteroid City, digamos, con todo ese peso, con toda esa mezcla de cosas, con películas que me parece que son buenas las últimas, quizá no tan buenas como otras, pero llego y entré en esa sala diciendo, bueno, va a ser un poco lo que hace él, porque estoy un poco acostumbrado a lo que hace él y me gusta. Y me encuentro con algo de alguna manera igual, pero a la vez completamente diferente. Con un director que, como te digo, me parece que él hace lo que quiere hacer y me parece re importante. Porque en esta película, Wes Anderson, desde afuera lo podés ver como siempre lo ves, ¿no? Desde afuera es la película que cualquier fan de Wes Anderson espera ver de alguna Espera, manera, sí. claro. Y a su vez me parece una de sus películas más distintas, pero especialmente se siente diferente. Por eso hablé del trayecto. Especialmente se siente diferente después de este trayecto de éxito, de películas grandes y de un montón de cosas. Porque me parece un Wes Anderson muchísimo más interesante que otras veces, con que utiliza justamente elementos que por lo general podrían ser cosas quirky, cosas particulares de Wes Anderson. Me parece que acá se convierten en elementos a favor de una narración que tiene metacomentario, pero además es un metacomentario que la película plantea, pero además me parece que el metacomentario no es la película hablando de sí misma, es la película, me parece, hablando del arte, hablando del cine, Sí, hablando de Wes Anderson, hablando de artistas perdidos buscando, no sé, buscando una luz, porque justamente hay un montón de personajes en esta película que están de capa caída, que son justamente artistas que están estancados, o están con duelos, o están con
como que no pueden salir. De alguna manera me parece que es una película que cuenta un poco cómo el arte, cómo las experiencias, cómo un montón de cosas hacen que a uno lo mueva. Y no necesariamente lo haga salir, pero viste, lo haga moverse, lo haga cambiar. Y me parece que todos esos sentimientos, y la verdad, los estoy tirando de forma ambigua, como me salen, porque me parece que es una película también así, casi desordenada en cuanto a la cantidad de cosas que tiene, casi desordenada en cuanto a cómo está estructurada, con eso que te digo que tiene es una metanarración, porque vos la explicaste como el argumento que podés encontrar en IMDb, capaz, o un argumento Sí, general, pero en realidad la película empieza diciendo que es una... es una farsa, es una claro, obra que de es una teatro. farsa, es una obra de teatro basada en un guión y te muestran parte del guionista, parte de la farsa, parte de cómo se hace la obra. Sí. O sea, está muy claro que hay una cosa meta ahí, pero me parece que la película, con todo eso, en mi opinión, logra transmitir todos esos elementos hacia afuera. No se quedan solo en un chistecito de Anderson. Oh, mirá qué raro que es Wes Anderson, que le gusta jugar con sus narraciones. Me parece que acá hay una profundidad y hay una humanidad que yo no recuerdo de Wes Anderson te diré, desde The Darjeeling Limited, me parece. Puede ser. A Que ahí mí, había humanidad, me parece. sí, yo justamente me parece muy interesante tu punto de vista. Yo veo otras cosas en la película. No vi eso justamente. Pero ahora que lo mencionás, sí lo advierto y me parece que está presente y que es también muy interesante. Yo lo que lo vi fue un ensayo bastante sobrio y bastante incluso nihilista sobre el existencialismo, ¿no? Ujú. Sí, también. Tomando la batuta de lo que es el teatro del absurdo, de lo que es Esperando a Godot, de lo que es Beckett. Me parece que es como una película que ya de por sí se plantea un cierto discurso de existencialista, ya de por sí presentando un escenario totalmente metafórico. Yo realmente noté ese lugar, ese Asteroid City, ese pueblito de nada, que lo noto como una especie de limbo, un lugar que no existe, y al que van a parar unos personajes, como bien decís vos, perdidos en la vida, pero también personajes que todo el tiempo están en busca de una razón de ser, de una justificación, de una forma de justificar su vida, de tratar de buscar cuál carajo es el sentido de la vida. Que no lo tienen, por ejemplo, y pasa con los dos personajes principales, con Jason Schwartzman, pasa con Scarlett Johansson, que hace de una actriz dentro de esa obra de teatro. Es como una actriz que alcanza la fama, pero sin embargo está como muy perdida en la vida. Sí, no, aparte está También encasillada, además, como en un claro, como papel una fe dramático fatal, constantemente. claro. Sí, sí. Sí, es como que busca todo el tiempo, claro, y quiere ser también como esa actriz dramática, pero como que no logra encontrar el sufrimiento del personaje. Y Jason Schwartzman es ese padre que no sabe cómo conectar con los hijos y a su vez no sabe cómo conectar con su propia tragedia. Y eso también se combina con un plantel de secundarios que van también desde el estereotipo hasta la total, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, ¿no? El desdibuje, ¿no? Esa especie de personajes que están como en un lugar en el que ni siquiera están bien perfilados. Son como personajes que están muy a la deriva, a una deriva mental, ¿no? O sea, una deriva de lo que es ser, de su persona. Son personas que no tienen definición. Y todo eso se cruza en ese lugar, en ese terreno, que perfectamente, o sea, es un lugar físico, pero también es un lugar metafórico para mí. Es un lugar totalmente falso. Y justamente la película también me parece que juega mucho con esa falsedad. Juega totalmente con esa impostación, ¿no? Vos, por ejemplo, la película mismo te lo dice, Asteroid City no existe, es una obra de teatro. Pero a su vez, el lugar que se inventa también es falso. O sea, Sí, claro, también claro, claro. o sea, la puesta en escena también resalta esa falsedad, esa cosa un poco superficial. Me parece que es una puesta en escena cuidadosamente superficial dentro de Wes Anderson.
Y eso me parece que también me resulta muy, muy interesante porque es una película eh, que se anima a temas que podían ser muy tediosos también, pero lo hace de una forma muy, muy humana, que creo que eso es lo que también la lleva hacia otro lugar. Cómo de repente la humanidad con la que Wes Anderson inyecta a esos personajes, o tal vez incluso es el hecho de tener actores eh, que son muy conocidos y que son muy populares, le da otro tipo de relieve a la película y la lleva por otro lado, pero me interesó mucho, ¿no? Ese existencialismo llevado a una puesta en escena radical. O sea, me parece radical esa especie de, bueno, como bien decís, ¿no? Un poco la exageración de tocs de Wes Anderson para de repente desnudarlos y llenarlos de otro significado. Es que todo lo que dijiste estoy completamente 100% de acuerdo contigo. Y me parece que el planteo que haces realmente me recuerda realmente lo fascinante que es esta película. Que vos me dijiste, claro, yo no vi eso, pero estoy de acuerdo. Y lo mismo que pasa contigo, que si bien veo todo lo que decís. Ahora, hay una cosa que me parece que vos subrayás y que me parece genial. Y es que mucho de lo que hablas justamente es de la narración dentro de la narración, ¿no? Porque Sí, estás hablando del personaje dentro del personaje. Pero la genialidad justamente de esta película es que funciona en ese nivel, pero yo incluso me interesa todavía más, me interesa eso, pero me interesa todavía más el personaje haciendo del personaje, que es, me parece, de donde se desliga toda esta idea, de actores que no entienden de todo el proyecto que están haciendo, pero de alguna manera no solo altera a los personajes, sino que altera a los actores. Y entonces es como que, es como una narración dentro de una narración dentro de una narración que tiene como el mismo efecto para personajes, para actores, y también es como que me lleva a llevarlo más allá a la propia película que vemos. Que es una película que constantemente, lo que decís vos, se señala como falsa. Y me gusta, me encanta ese concepto de actores, artistas haciendo arte buscándose a sí mismos, porque la cosa de la búsqueda existencial que tienen esos personajes, también tienen los personajes actores. Y está genial cómo se comunican esas dos partes, que como te digo, quizás si uno no lo quiere buscar puede ser Wes Anderson siendo Wes Anderson. A mí me parece que, pero para nada es Wes Anderson siendo Wes Anderson porque sí. Me y parece que aparte, todo acá tiene una utilidad. Decime. sí, y aparte, a ver, tampoco es la primera vez que Wes Anderson construye varias narrativas que se cierran en sí mismas y se relacionan con sí mismas. O sea, ya ha hecho narraciones dentro de Sí, sí, sí. narraciones. En la Pero lo última pasaba. interesante, Sí. sí, pero lo interesante es que yo creo que él siempre usó eso para remarcar un chiste. Claro. Y en esta oportunidad me parece que él lo usa para remarcar ese vacío existencial de los personajes. Y él lo usa para resaltar incluso un dramatismo que, que, que me parece que está carente justamente de la superficialidad de Asteroid City, pero sí está presente justamente cuando se centran personajes y se centran esos actores que hacen Asteroid City. Bien, bien como decís, ¿no? O sea, es muy rico desmenuzar las capas de la película, porque en todas las capas me parece que hay incluso un género que está diferente y una forma diferente y cosas diferentes que están pasando y que realmente están manejadas de una forma muy, muy extraña, porque, o sea, el ritmo sigue siendo el de siempre, que es esa locura con la que Wes Anderson construye los guiones que van en un creciendo de velocidad, ¿no? Y de ritmo y de situaciones exageradas y locas, pero a su vez, cada vez que se detiene, está plenamente justificado también, y se detiene para hacer una indagación también en el dramatismo de los personajes, en el dramatismo de la situación, en situaciones que de repente son más complejas de lo que parece a simple vista. Es muy interesante lo que pasa con el personaje de Edward Norton, por ejemplo. Ese Eh, personaje me parece de los más interesantes y aparece poco en realidad. Pero es Aparece muy poco, aparece interesante dos, porque tres ahí me escenas. parece que hay un montón de comentarios también justamente del propio Wes Anderson, como creador, como autor. Sí,
y cómo se relaciona y se vincula con actor y personaje cuando ve al personaje que creó, o también cuando no sabe del todo qué es lo que quiere hacer con su obra, o que ni él ni los actores la comprenden del todo. Me parece que hay un montón de comentarios ahí que son muy genuinos. Y volviendo a lo que decías, y es eso, me parece, por eso hablaba también de qué importante es esta película ahora para él. Porque lo que estás diciendo es justamente eso, me parece otra de las genialidades que hay acá. Es como Wes Anderson utiliza lo de siempre a favor completamente de una narración que justamente la gracia es que sea falsa, justamente la gracia es señalar lo falso, es una película que tiene pequeños, mínimos momentos donde los personajes de Wes Anderson dicen que son personajes de Wes Anderson. Un personaje le dice a otro, actúa normal, dame algo de emoción, que justamente con toda esta carrera y con todo el trayecto que ha hecho, y especialmente viendo lo que fue su última película y la anterior y tal, me parece una película que es a la vez un absoluto caos que proviene de ese Wes Anderson que le gusta esa cosa, como decís vos, ir a más y cambiando y alguna escena completamente exagerada, Sí. y después hay un tiroteo y después no, y después hay un chiste y después aparece otra cosa extrañísima. Hay un momento que es sumamente Wes Anderson, de los más Wes Anderson que me he visto en mucho tiempo, porque es uno particular que no quiero decir, pero es muy, muy divertido visualmente, y a la vez está completamente alejado de eso la película. Me parece además una película melancólica, me parece como... Sin dudas. No sé, es como encontrarme con tantos sentimientos que no solo no me he llevado con él, porque por lo general saco otras cosas de él, sino que además hace un tiempo que no logro encontrar en una película, especialmente así de un director que especialmente conozco. Perdón que te corté con Edward Norton, pero fue como que me saltó No, pero ahí, me hablabas del me interés encanta de ese porque personaje. incluso, sí, porque incluso me haces pensar en otras cosas. Es muy interesante que vos compares al personaje de Edward Norton con el propio Wes Anderson, porque incluso hay cosas que son muy interesantes que hace esta película. Esta película me parece que por momentos incluso juega a hacer el anticine. Porque, por ejemplo, hay soluciones que toma esta película que en otra película, incluso de Wes Anderson, las tomaría visualmente, y esta película literalmente corta la acción para decirte lo que haría. Y eso me parece también que habla justamente, sí, de la superficialidad de la película. Tal vez incluso habla de Wes Anderson comentando su propia superficialidad o lo que el público espera ver de él. Por ejemplo, todo lo que es el clímax, que hay una escena que es muy, muy importante con Margot Robbie. ¿Cómo? Que ¿Otra vez querés que ponga el no, ruido de spoiler? está en el póster. Está en el póster. Lo busqué. Lo voy a buscar. No está ella si en el póster. No aparece. No aparece la imagen de ella, pero en el costado aparece que aparece el nombre. Ah, está bien. Y está sí, bien. perdóname. Si está en el póster, sí, okay. Está en el póster. Está aprobado. Y justamente es una escena en la que los dos actores están diciendo lo que tendría que pasar en vez de mostrando, y es una escena que en otra película de Wes Anderson funcionaría a la perfección. Incluso es una escena que funcionaría perfectamente, por ejemplo, en Moonrise Kingdom. Pero termina siendo una especie de anticine, ¿no? Porque ambos terminan diciéndolo y no terminan mostrándolo en ningún momento. Y es como, bueno, tendría que pasar esto, bueno. Y eso como que se ofrece como el cierre dramático de los personajes. Es muy curioso realmente las formas en las que Wes Anderson dinamita un poco su propio cine en esta película. Uh-huh. Y cómo es eso que me encanta, es esa cosa, es ese señalamiento constante del artefacto, ¿no? Del cine como tal. Sí. Que hay yo creo que son, en realidad no son tantos, pero hay 3 momentos donde pasa eso en la propia ficción que estamos viendo de alguna manera. Que además es una ficción que nosotros la vemos de una manera, pero claramente como está siendo filmada tampoco es así. Eso también es genial, porque se supone que es una especie de teleteatro, ¿no? O algo así, y obviamente no se ve nada que ver como en realidad es. Pero a su vez igual esa ficción que vemos igual tiene como conexiones a esa otra parte. O sea, es como... Es una película que de alguna manera es tan caótica, y a su vez me resulta que todo me conecta con todo. Quizás por
por la escala un poco de las ideas y por lo amplias que se vuelven las ideas. En cómo, Sí. como te digo, me parece una película que vos podés agarrar, solo quedarte con la ficción, podés quedarte solo con la superficie, podés quedarte con las dos partes, y me parece que podés sacar un montón de cosas. Y a la vez, si no, tenés la película de Wes Anderson genérica, si la querés. Pero me Obvio, si parece la que querés está ahí. en este caso está funcionando a favor de algo Obvio. mucho, mucho más rico. Que a mí entiendo lo que vos decís, que te dejó frío un segundo y después como que empezaste a sumar más o menos. Claro, está jugando con esto y esto, la verdad que es muy interesante. A mí me empezó a como a golpear sobre el final, y la verdad que sobre el final me quedé con un sentimiento muy fuerte con mirando los créditos, que me sorprendió, la verdad, enormemente. Es que yo te digo, para mí es de una radicalidad fascinante, ¿no? Es un poco la destrucción de sus propios símbolos. Más allá de que puede ser que, por ejemplo, la próxima película sea clásico Wes Anderson. Por ende, si la próxima película es La Crónica Francesa, yo no me voy a quejar, porque me encanta. Me encanta La Crónica Francesa, me encanta el cine de Wes Anderson. Pero sí me parece interesante cómo de repente, a esta altura de su carrera y de su popularidad, de repente Wes Anderson, también un cineasta que se enfrenta a algo muy particular. Él, justamente cuando promocionaba esta película, decía que era un infierno para él ver los trailers de inteligencia artificial de, imagínate, X cosa, pero como una película de Wes A eso Anderson. me refería, ese tipo de cosas me refería a cómo hoy se mira a Wes Anderson, ¿no? Se lo mira desde un lugar Exactamente, se lo mira sumamente desde... vacío. Sí, claro, es tipo la estética y no existe nada más en sus películas. Y yo creo que lo que pasa un poco con Wes Anderson es que esa estética le ha hecho muchos favores porque lo ha consolidado como un esteta y también como un tipo con un nombre propio y con un estilo propio y con un mundo propio. Pero también ha hecho que el público un poco olvide que Wes Anderson no es solo estética. Wes Anderson es estética y también es un poco, a ver, puede pasar por varios motivos, no solo por la estética. También pasa porque también hay que entender que a Wes Anderson también lo abandonaron un poco sus escritores de confianza, ¿no? Noah Baumbach, Owen Wilson, que hay que decir que las Owen mejores Wilson películas no está en esta, ¿no? no, 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 no no está en está. ningún aspecto. Pero justamente las mejores películas de Wes Anderson fueron coescritas por Owen Wilson. Entonces, también me parece un poco que pasaba eso también de que a Wes le falta también un poquito eso, ese choque con la realidad. Porque para mí, su mejor película, que sigue siendo los talentosos Tenenbaum, los excéntricos Tenenbaum, justamente era como una película en donde había un choque de estilismo dentro de una realidad muy sólida, muy establecida en la tierra, muy con los pies en la tierra. Y eso era lo más interesante de repente de ese cine, ¿no? Esa combinación entre la excentricidad, entre el arte pop y la realidad más descarnada. Y eso justamente es algo que me parece que también un poco con cada película se fue volviendo más encerrada en sí misma y encerrada en su estilismo. Y a ver, yo puedo entender de repente un creador un poco en guerra con su propia obra. Y si eso es Asteroid City, más puntos a favor tiene, porque sin destruir del todo su estilo, o de repente esquematizando ese tipo de guerra y ese tipo de planteos contra su propio cine, pero dentro de su cine, me parece muy interesante, ¿no? Me parece que está muy inteligente. Claro, ¿Cómo se logra ese desafío? es que es fascinante. Es que me parece realmente fascinante en cómo. Porque, claro, yo realmente veo esa intención que decís. Es un uso justamente está bueno eso de mira lo que he creado, ¿no? O sea, o qué es lo que he Sí, creado. claro, de repente tipo yo orquesto estas películas con este sinfín de actores haciendo un montón de cosas, incluso hay, viéndolo así, incluso hay un cameo en un momento que está plenamente justificado, ¿no? De mirá cómo pongo, es lo que decías vos, pongo actores importantísimos a hacer 2 minutitos X Sí, cosa. claro. O sea, y de repente tipo, y digo, wow, de repente él como artesano de ese tipo de kermeses, de repente él se mira a sí mismo, pero no sé si con bronca, no sé si él destruye su cine, pero tal vez él como que lo mira desde una distancia, de decir, bueno, es como bien decís,
¿qué estoy haciendo? Porque es un poco lo que ese autor se plantea también, ¿eh? Es que está buenísimo eso porque justamente yo lo planteaba un poco y es como, me parece que lo planteas, pero claro, un poco menos. No es tanto quiero destruir lo que cree, porque me parece que hay un... Pero sí es algo de decir, bueno, no tengo del todo claro en este momento qué es lo que cree, porque yo de alguna manera pensé que hacía así de una manera. Entonces también después tenés, como decíamos recién, la respuesta. La gente se queda, por ejemplo, con la estética o no te das cuenta hasta el punto en que llegaste. Y me parece que la película es como una, también es media ambigua porque me parece que ni la propia película entiende cómo funciona esa búsqueda de uno adentro de ese arte o qué sale de ese arte. Y me parece que yo entiendo, porque capaz que alguien piensa están tan divagando completamente, pero me parece como cosas que están tan claras en la película, más en una película que se señala a sí misma constantemente como falsa, con momentos, pero obviamente, obvios, donde como decís vos es genial, el clímax te lo cuento, y además suena un clímax Wes Anderson, pero no Sí, lo vas a ver. pero claro, claro, o sea, lo ves, pero a su vez no lo ves. A ver, las dos vertientes que nosotros tenemos de las dos interpretaciones de la película pueden coexistir también. Es que sí, porque me parece que las dos narraciones van como pegaditas una con otra, más o Van de la menos mano, cada una habla de lo mismo, perfectamente, claro, porque perfectamente se puede ser reflejan, una, sí, sí. claro, puede ser una crisis autoral, pero que a su vez también refleja esa crisis en un lugar imaginario con un montón de personajes que están esperando la nada. O sea, son personajes que realmente están estancados y que justamente tienen a ver, tienen una desidia con la vida y tienen una especie de desgano que incluso la resolución es desganada. O sea, es como que no es un artificio explosivo, sino que simplemente un bueno, pasa esto, ya está. Sí, pero Se igual termina así. es cálido y es humano y es muchísimo más fuerte para mí que las últimas conclusiones que ha tenido en sus películas, que tampoco las recuerdo de forma muy particular, eran más, bueno, cierro el cuentito. No, claro, Me parece la acá, crónica francesa terminaba. claro, Sí, era me como, bueno, parece está, un corte. que acá hay que acá realmente hay un sentimiento al final y hay igual te diré, por eso te digo que no me resulta tampoco una película muy pesimista tampoco o me parece que frente a sus problemas, frente a sus cuestiones y preguntas que tiene la propia película, que hacen sus propios personajes, igual me parece que les da, claro, vos decías, voy al medio de la nada a encontrarme. Igual todos comparten una cierta situación que los altera mínimamente, pero capaz que en ese mínimo hay algo. Que es lo mismo de ir a hacer cine, como es esta película que se fueron al medio del desierto, un desierto, no sé, al medio de España, o no sé dónde fue. Sí, en Creo que, España, ahí se Almería, fueron, parece. claro, se fueron todos al medio de la Donde hacen nada los westerns, sí, donde hacen los a westerns. armar, claro, donde hacían los westerns, que armaban los pueblos de la nada para hacer una película, más o menos. Y acá es lo mismo, armamos un pueblo de la nada, filmamos una película, después lo destrozamos y queda esa experiencia. Y es como que por eso es como que me parece incluso una película que habla muchísimo más allá. Y me parece genial. Y cuanto más lo alejas incluso de Wes Anderson, cuanto más te quedas en el arte, cuanto más te quedas en el cine, Sí. me Es que de hecho, me parece genial. Me parece genial. sí, es que de hecho, a ver, perfectamente puede ser que, ya te digo, ahora en octubre hay más Wes Anderson porque hay unos cortos para Es Netflix. verdad, de Netflix, sí, Y sí. no me sorprendería que sean del estilo de siempre. Y que Seguro. vuelvan a hacer lo que era, bueno, lo que fue la crónica francesa. Y yo no voy a tener problema con eso. ¿Se entiende? O sea, no es que ahora digo, wow, empiezo un camino de radicalidad para Wes Anderson. No, puede ser esta película nomás y está bien también. Es que no, porque además, es que para mí lo perfecto además de en este momento esta película, justamente te digo, es que es eso. Él puede seguir haciendo lo que estaba haciendo, que era un cine para mí fantástico. A mí me encanta Wes Anderson y nunca me aburrí de él porque es alguien que hasta el día de hoy sigue para mí intentando querer superarse o intentar alguna cosa nueva. Quiere el Sí. cine, quiere el arte y quiere también lo suyo, que no me parece O mal. simplemente, sí, a ver, es un cineasta que hace lo suyo y lo hace bien, Y lo es hace bien, gracioso. claro. Para mí es uno de los grandes directores de la contemporaneidad. Y pues justamente porque hace cosas graciosas. Claro. Es un tipo gracioso. De hecho, me parece que una cosa que si vos vas esperando ver una película de Wes Anderson y sos fan, no te vas a llevar tan bien con la película porque justamente yo creo que se llama comedia únicamente porque no podés englobarla en otro género. Pero no es una película particularmente cómica. Tiene pinceladas del humor de él, ¿no? Ya te digo, me parece que estamos apuntando al mismo momento genial
con Bryan Cranston. Oh, ese momento fantástico. Sí, fantástico. o todo lo que tiene que ver con el alienígena. Eh, Ese tipo de cosas me parece que son brutales porque son del espíritu cómico de Wes Anderson, que nunca puede abandonarlo del todo porque él debe ser así. Claro. Pero no es una película que busque la comicidad en todo el tiempo, como si pasaba en la Crónica Francesa, ponele. Sí, igual está lo que decías vos, por ejemplo, de las próximas películas o próximos cortos que veremos, que pueden ser iguales. Hay una cosa para mí, que la próxima vez que alguien me pueda decir que Wes Anderson es superficial o que Wes Anderson no sé qué, porque siguió haciendo en medio el mismo estilo de película siempre, la genialidad para mí es que podés volver acá, porque este me parece justamente un momento donde se detiene, observa un montón de cosas y tiene una reflexión que claramente siente y que claramente es muy importante, y además aprovecha su cine, casi que parece una película que estuvo esperando toda su carrera para hacer de alguna manera, porque además lo hace justamente con los elementos de siempre y les da un significado completamente diferente. Entonces me parece una película que él puede seguir haciendo lo que hacía, pero siempre me parece que vamos a poder volver acá y encontrar todas las cosas que encontramos acá y seguir dándole profundidad y seriedad al cine de él, por más que parezca, entre comillas, lo mismo. La verdad me parece una película muy importante para Wes Anderson, que los que lo toman en serio, tómense en serio esta película, me parece fascinante y muy profunda, tiene un montón de cosas, si un poquito se la trabaja y un poquito se le quiere sacar todo, ¿no? Entrando un poco, yo creo que está clarísimo, en mi opinión es un sí y pico, la verdad me gustó mucho. No sé Sí. vos porque saliste frío, capaz que solo te interesa. Claro, yo salí frío, pero es una película que justamente me ofrece lo que me gusta en el cine, que es de repente salir con ideas. Más que salir, bueno, diciendo, me divertí, mirá qué lindo cómo contó la trama y qué interesante la trama. No, de repente me da ideas del cine, me da ideas de un realizador eh, buscando comunicar algo al público, más allá del cuento que quiere contar. Y eso me interesa mucho más. Entonces, para mí, por supuesto que es un sí también, pero es un sí también con muchísimo para pensar, ¿no? O sea, realmente es una película muy interesante. Debe ser de las más interesantes de Wes Anderson, justamente porque no te permite eh, plantarte en un solo lugar. No te permite ese comfort zone que también es muy propio de Wes Anderson. No salís con esa sonrisa de la Crónica Francesa, no salís con esa sonrisa del Hotel Budapest, tampoco salís con esa tranquilidad del Hotel Budapest. De repente salís pensando, eh, es un mensaje un poco más gris que otras veces, ¿no? Y te dice cosas un poco más, o sea, más allá de que el final no es trágico ni nada, pero eh, de repente si lo pensás, hay cosas que no son tan felices. Y eso me parece que es muy interesante y es interesante también ver cómo el público lo toma o si lo rechaza de cuajo, ¿no? Es Ujú. interesante eso. Sí, es que está bien. No es una película que me parece que te deja indiferente. No, para nada. Porque justo, incluso si te resulta indiferente, es porque capaz que estabas buscando algo que justamente la película no es. Y ahí te das cuenta, justamente me parece que no es eso. Y ahora, para cerrar, Hablamos de muchas películas de Wes Anderson. ¿Qué querés sí, escuchar? ¿Qué querés escuchar? tres mejores. ¿Tres? Tres mejores. ¿Tres? Ay, yo Tres. estaba pensando en cinco. No me podés tirar Bueno, tres. dale cinco. Dale ¿Cinco? Vamos cinco. con cinco. Pará. Vamos con cinco. Si ¿Sin preferís orden? cinco. No puedo con orden. Te puedo decir cuál es la primera, si querés. Pero orden no te puedo Bueno, dar. bueno, Y dame me vas a lo que vos matar. prefieras. Te lo doy en orden de años. Te lo doy en orden de años. A ver, Me vas a matar, pero. a ver, por Cuando favor, por diga la favor. segunda y que Por me salteé favor. otra, me vas a matar. A ver. Bueno, ahora tendría que revisitar algunas viejas que no las Yo tengo sé cuál es tan. yo sé cuál es la que más te gusta, me parece. Que es la que a mí menos me gusta. No. ¿Qué vas a decir? ¿Que Rushmore es mi favorita? Sí. Ah, no, pero ni por casualidad. Ni por casualidad. Pero creo que si tengo que poner 5 películas. No sé si Esta poner tiene, Rushmore o los Tenenbaums, no sé. esta tiene un cinismo igual, muy parecido al de Rushmore, Y ¿eh? capaz que por eso me gusta. Por eso te gusta. Pero a ver, Bueno, a ver, voy a decir. decímelo así. Por ir Así, en de contra una. tuya, A ver. voy a dejar una fuera. Voy a decir Rushmore, Viaje a Darjeeling, Fantastic Mr. Fox, El Gran Hotel Budapest y voy a decir Asteroid City. Te hice una lista salteándome. Yo sé que me estoy salteando unas obvias, porque yo sé que
todo el mundo adora Moonrise Kingdom y les gusta que pongan Moonrise Kingdom. Y sé que vos Sí. querés que ponga los Tenenbaums. Sí. Y solo por llevarte la contra no los puse. Pero podría cambiarlos por Rushmore. Sí, podría. Pero la Sí, tendría que volver a no. ver. Hace un tiempo que no la veo. Pero sí, me A quedo mí, con esas sí. 5. Yo siempre gusto mucho. A mí me gusta mucho, bueno, yo voy a ir con los excéntricos Tenenbaum. Vamos a hacerlo como vos lo hiciste, así por tiempo, por años. Los excéntricos Tenenbaum, Fantástico Señor Zorro, Moonrise Kingdom, Gran Hotel Budapest, Isla de Perros. Isla de Perros. Estuve muy cerca también. Estuve muy cerca. Pero Isla de no puedo Perros poner a mí las dos de me- stop sí, motion. No pero- puedo. sí, no me- a mí las dos stop motion, ya está. Ya, que- ya es todo lo que está Es, bien. es que Isla de Perros es una película fantástica. Es un peliculón, Isla de que demuestra, bueno, lo que es que Wes Anderson está hecho para el stop motion. O sea, justamente su orden, su estética, su todo. Vos me Sí. preguntabas cuál es mi película favorita de él. Mi película favorita de él es Fantástico Señor Zorro, Puede ser, pero, sí. pero por Vos sabés que millas. A mí me fascinan los Tenenbaum, pero si pienso en Fantástico Señor Zorro, es una película en la que todo fantástico. Todo es genial, Y todo es gracioso, genial, todo es gracioso, divertido. todo le funciona. Las voces Sí. son geniales, la Sí, estética. todo Todo, le es una película que funciona. en serio es una de mis películas favoritas. Y con creces, en serio, adoro Sí. esa película. Y cómo aparte escapa todo el tiempo, sin dejar de ser una película infantil, le escapa todo el tiempo al infantilismo. Constantemente, muy bueno. Es muy también. bueno. Y aparte, no, y cuando tiene el Frecu, era. ¿El qué? Cuando se está puteando él con el otro. Ah, y genial, arrancan a decir es el genial. Frecu. Fuck Sí, yourself, una cosa así. sí, no, es este. Es genial. The Cass, es genial. The Cass, o algo así dicen. Sí, sí, no, The no, Cass You Are, algo así. The Cass You, no Sí, sé qué, sí, muy bueno. es tremendo. Toda es la tremenda escena cuando película. van a robar al coso, me Sí, muero y de perdón, risa. y cuando, Ah. y cuando aparece el otro zorro a la distancia. Es un zorro, es un Sí. lobo, no me acuerdo cómo Es un era. lobo, sí, Es un es lobo, un algo lobo. Y el Que- Fantástico Zorro se arranca a llorar. Y le levanta el le brazo levanta el ahí de la puño, resistencia, genial. Sí. Y no, toda la escena cuando van a robar y tiene el plan perfecto y le aparece, le aparece una reja. Y es Sí, como que le es pudrió todo el tremendo. plan porque hay una reja. Es Tipo, tremendo. solo esa tontería, solo Sí, cómo son- está armado visualmente es genial. Para mí, Sí. Wes Anderson nunca va a poder superar para mí esa película. No tiene, es que- en mi opinión, no tiene. porque Isla de Perros, o sea, es excelente también. Es excelente, es excelente. Pero no tiene ese dominio del slapstick y del absurdo como tiene el Fantástico Señor Es que no Zorro, lo para busca, mí es que no lo total. busca. No lo busca, pero es total. Es como ese toque que le da la totalidad y la obra maestra total a esa película. Es tremenda. Igual yo estoy mirando para atrás y cambiaría un poco mi lista, pero lo que pasa también que quería hacer una lista que un poco recorriera un poco Y los que no los tuviera años, tal ¿no? vez, sí, y que no tuviera tal vez lo tan convencional. Yo me fui a la lista que tiene los grandes clásicos. Lo los más greatest obvio, hits. porque por ejemplo, Moonrise Kingdom yo sé que se adora esa película, y yo la adoro, la tengo en A mí me Criterion, sí, en Blu-ray, sí, o sea, yo la me tengo. encanta. Ah, bueno. Sí, bueno. sí. Yo la tengo en el pobre DVD. La tengo. Yo la en el tengo pobre creo que DVD, también en el sin pobre extras, DVD. sí, sin la tengo extras. por ahí en el pobre DVD. No, pero me parece una película genial, además una película importantísima en su carrera porque fue una Sí, lo película llevó a otro lugar. que hizo que el público fuera y fuera y fuera. Era una película Sí. chiquita que Ojo. cada fin de semana seguía consiguiendo Sí. espectadores, ¿no? Ojo, y te voy a decir una cosa. A mí igual me gusta casi todo. Porque incluso en otras películas que siempre se le dieron palo, a mí también me gusta. Viaje a Darjeeling me gusta mucho. Ay, yo le tengo un lugar especial para esa película. Creo que es para mí la última donde está ese grado de... Hasta ahora Sí. al menos, pero de otro lugar, ese grado de humanidad Sí, y de de viejo humanidad. Anderson que ya no Sí, está pero tanto. de humanidad cortante. Sí. O sea, sí. Y a mí hay una película que me parece que se pincha al final, pero me gusta mucho en otras partes, que es Vida Acuática. Esa es más particular, pero me gusta obviamente, me gusta un Sí, montón. es fallida, pero tiene un par de cosas muy interesantes. Ujú. Y muy graciosas también. Es que no hay una película de él que no me guste. No, realmente, muy lejos. Por eso que me Sí, pidas, a mí- la verdad, sí, a mí me Rushmore pedías no me 3 gusta. y me matabas. Sí, a mí A mí Rushmore Rushmore mucho no me me gusta. Igual lo puse más para molestarte, me parece. Sí, pero sí. pero sí. Porque las Tenenbaum es otra cosa. Las Tenenbaum Los una Tenenbaum es genialidad. genial. Los Tenenbaum es genial. Sí, si querés la cambio. Sí. No, está perfecto. Pero la puedo es cambiar tu por lista. varias. Es que es muy Sí. difícil. Me puede convencer muy fácil de varias. También me mata dejar Isla de Perros afuera. Pero es lo que te digo. Quería hacer también. Empezar como atrás y ir hasta el final. Y lo que sí igual mantengo, la que no cambiaría, la verdad, no cambio la de hoy. La verdad, no cambio Asteroid City. Me parece de lo más fascinante que ha hecho.
y de lo más interesante, como dijiste vos, es una película muy interesante que espero que se recuerde, que no quede medio al pasar cuando mañana haga el Hotel Budapest 2 y que digan, viste Asteroid City, cómo falló ahí, pero ahora que volvimos al Hotel Budapest está todo bien. Sí, bueno, es claro, viste, pero claro, volvimos a Hotel Budapest, volvimos a la crónica francesa incluso. Claro, igual la crónica francesa no gustó del todo. La crónica francesa, Es verdad. yo cada vez que la defiendo siempre me dicen, no sé. Como Es tampoco verdad. gustó mucho Isla de Perros, me parece. No sé, bueno, no sé. Yo toda la gente con la que he hablado me le ha gustado ¿Sí? Isla de Perros. Sí. Yo no vi gente. He visto sí gente que le parecía cansina la crónica francesa. Y Yo he un visto poco lo puedo mucho de entender. eso. De eso mucho. Pero yo qué sé, no. Con Isla de Perros veo más. Yo qué sé, me parece Tampoco que se es vio más mucho igual. Isla de Perros se vio poco. Acá sí, acá no se vio. Acá casi no En se vio. general igual, me parece Pero, que se vio puede menos ser. que la crónica francesa. Me parece. Tendría que mirar. Y se vio más el fantástico señor Zorro, sin dudas. Sí. Aunque en su momento fue un fracaso, pero sí. Sí, pero en definitiva sí, a la larga sí se vio más. Pero bueno, y el Hotel Budapest tiene eso también justamente de que es una película bisagra, ¿no? Sí, claro. Y también, bueno, también parece que lo que tiene Isla de Perros y justamente es venir después del Hotel Budapest. Sí. Que me parece que algún público capaz que lo podía hacer saltar, pero es tipo, esto es moneda corriente acá. Porque claro, el Hotel Budapest es la versión más accesible, me parece, de Wes Anderson. Del Y más nuevo, lograda en sí, muchos aspectos. del Wes Anderson post, sí, Viaje a Darjeeling. Claro. Sí, y es logradísima o sea, a ver, es como un cuentito muy... como un cuentito, sí, el Hotel Budapest es como un cuento muy fantasioso, ¿no? Y es justamente me parece para mí, la cúspide del artificio Anderson. Ujú. O sea, pero para bien, no lo digo en mal. O sea, me parece que es donde más lejos llega justamente a la hora de hacer un cuento muy artificial, pero también lleno de humanidad, lleno de corazón y muy, muy simpático. De Era ver. simpático. Ni hablar los Muy colores, lindo, los personajes son sí, geniales, los el personajes elenco. son geniales, Ralph Fiennes en sí, esa película sí. es genial. Es muy linda esa película, es realmente muy linda. Y ahí La voy a volver a ver. ahí tenías otra estructurada justamente, que también se estructuraba una historia dentro de una historia Sí, dentro de una historia. en un cuento, entre un cuento. Por eso te digo que es muy fácil, por eso me encanta también que esta nueva vuelva un poco a eso, porque es como que Sí. se vuelve a acordar Pero, un poco de esa cosa media, soy Wes Anderson, hago esto, y tipo, onda, no, pero tengo Pero vuelve desde la Claro. acidez. Claro, Es tengo mucho más otra ácido. utilidad, justamente, sí. Sí, es mucho más ácida y mucho más... Sí, es una película que hay que volver a ver. Hay que volver a ver. Yo ya te digo, me parece que en un tiempo, cuando unos meses hablemos de los cortos de Wes Anderson en Netflix, vamos a volver a la lista. Y creo que vamos a tener unos cambios. Vamos a volver a la lista y literal yo te la voy a dar toda distinta, seguramente. Sí, y yo ya te digo, ahora tengo ganas, por ejemplo, vamos a terminar ahora y yo seguramente voy a poner el disco del Hotel Budapest y algunas más. Porque vos el Hotel quiero- Budapest la dejaste afuera, ¿no? ¿En tu lista? No, la tengo, la tengo en la lista, pero pero me gustaría volver a verla. Me dio ganas de volver a verla. Hace mucho que no la veo. Me Es parece muy que es más. buena, es muy Yo creo buena. que la vi solo una vez en el cine. No, ¿en serio? Ah, esa es otra que tendría que conseguir en Criterion, ahora que me dijiste. ¿Salió Criterion? Sí. Mirá. De Rushmore. Porque yo sé que, sí, hay de casi todas. Rushmore, Tenenbaums, Bottle Rocket creo que también, Life Aquatic, Bottle Rocket también, Fantastic sí. Mr. Fox, Viaje a Darjeeling, Sí. Moonrise Kingdom y el hotel, están todas hasta el Hotel Budapest. Mirá, Después no está Isla de Perros. Isla de Perros para adelante, no, pero capaz que se me ocurre, capaz que otra distribuidora. Bueno, tardan. otra- No, siempre fueron de Fox. Bueno, ahora son de Disney. Pero a veces sí tardan algunos años en aparecer. Igual me mata, ¿eh? tendrían que estar esas dos. Y Fantastic Mr. Fox esta- tardó más que otras incluso en aparecer. Tardó un poco más de otras. Pero por ejemplo, el Hotel Budapest fue relativamente rápido. Sí. Y esa creo que fue la última que sacaron. Es que me mata que esté la carrera. Ese debe ser el único director que tenía su carrera completa en. Carrera completa. Y sí, porque creo que hasta los cortos que hizo estaban en alguna de las versiones. Aunque en realidad, mirá que él siempre tuvo todas las otras también en normal también, ¿eh? Sí, no, ya sé. Pero te digo que para tener una carrera completa en Criterion tenés que ser. Sí, Tenés que un ser crack. algo. Tenés que Sí, ser tenés que alguien. ser un crack, sí. Para tener todo en Criterion. Porque hasta los Tenenbaum, me acuerdo que había salido. Los Tenenbaum igual es un DVD que había salido normal, pero con el logo de Criterion. Sí, esas. Porque yo tengo la edición local, que es exactamente igual, pero Claro. no tiene el logo de Criterion. Pero y si Pero tiene los extras, todo. Sí, mira. Es dos discos, me parece. Sí, eso sí. pasa mucho en Latinoamérica.
hay vía libre, puede pasar cualquier Sí. cosa. Bueno, otra que pasó igual, ¿sabes cuál es? Benjamin Button. Benjamin Button sí la tengo, es verdad. Bueno, verdad. el Blu-ray Sí, es sí, el tiene, mismo. ¿no es tiene, el ¿no tiene mismo. hasta el loguito o algo? No Tendría tiene que logo. mirar, la tengo por ahí, pero sí, Sí, recuerdo le perfecto falta el logo. le pones play y salta el logo, o es la misma copia, no me acuerdo, pero había algo que Es te en la daba misma clarísimo. copia de los mismos extras también. Ujú. Sí, sí. Y creo que Y igual de hecho, ya no está editada, me parece, en Criterion. Creo que la sacaron del catálogo, me no, parece. sigue estando en Criterion. Voy a mirar. Pero lo que sí tiene es que es uno de los, o el único Criterion, o uno de los Ujú. pocos que tiene doblaje y subtítulos en español. ¿En serio? Esa sí no la tenía. Sí. Claro, porque es la misma copia que hicieron Porque es la para... misma copia. Claro, es el mismo máster. Lo único que deben haber cambiado es haberle puesto el loguito de Criterion. Sí, acá está, tenés razón. Sí, Sí, pero eso después y es lo hicieron mismo. un cuadrado en la tapa en vez de poner... Sí, sí, claro, bueno, para ser distintos, ¿no? Me gusta esa película. Me gusta esa Es película. estupenda. es Cuando estupenda. nos toca hablar de Fincher a fin de año. Ahora, atentos. sí, menos, no fin de año, ahora en octubre. ¿No es en octubre? Sí, es en octubre. Mira qué bien. Septiembre, octubre, por ahí. Ahí tenemos cosas. Ahí tenemos un. Para David Fincher, no. Claro, ese trabaja. Ese sí se toma su Sí, tiempo. el tema es que se trabaja una vez cada 6 años. Claro, cada ¿viste? 1000 años. No, igual Sí. hizo Mank en 2019. Hizo Mank en 2019. Sí, Sí, ya bueno, son 4 mira, años. estamos, Es bastante. sí, estamos en 2023. Es bastante, sí. Pero bueno, vamos a ver qué nos ofrece. Y por este lado podemos ya ir cerrando. Sí, que entonces, ya desvariamos bastante. No desvariamos tanto, no nos fuimos de bastante. tema tampoco. Pero... Sí, no nos fuimos tema como otros, pero bueno, igual fue interesante todo lo que nos despertó Wes Anderson en esta oportunidad. Decinos, Seba, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en cineexplicado.com y si no Cineexplicado en YouTube. Perfecto, ahí me pueden encontrar en La Vida en un Cine y en todos los lugares en donde sacamos este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.